Hemos estado estudiando la primera carta de Corintios y ya hemos visto el contexto de la ciudad, el contexto de la iglesia local de Corinto. Ya hemos visto el contexto del autor de la carta de Primera Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol a los gentiles. Y todo ese contexto es lo que ahora nos va a servir como una herramienta para estudio, para interpretación y para entender el sentido con el cual fue escrita esta carta. Ya vimos también que lamentablemente esta iglesia local de Corinto, a pesar de ser una iglesia muy bendecida por el Señor, era una iglesia muy cargada de problemas. Y eso es un reto para a quien le toca liderar a una congregación así. Pero en el caso nuestro, es importante que haya quedado registrada una carta escrita por alguien tan usado por el Señor como Pablo, a una iglesia tan problemática, porque nos da muchos elementos de cómo confrontar, cómo lidiar con tanta diversidad de problemas. Problemas no solamente de conducta, problemas también morales, problemas de falta de dominio propio, de mal manejo de la ira, en fin, vimos que había alrededor de unos 40 tipos diferentes de problemas y vamos a ir viéndolos uno a uno. El primer problema que encontramos en esa lista y con el que Pablo arranca el tratamiento de los problemas de esta congregación son las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esas eran las posiciones que había dentro de esa iglesia local. Y es increíble cómo, habiendo sido discipuladas, enseñadas por el mismo apóstol con mucha dedicación, porque Pablo dice, no me desvié, no me puse a ver cosas que no eran enfatizar directamente en lo que Dios quería que se enseñara, no con humana sabiduría, no apelando a toda la filosofía que conocía, sino un mensaje puro, un mensaje limpio, un mensaje claro, por 18 meses dedicados solamente a la congregación de Corinto. Y apenas habían pasado unos 3 o 4 años y ya se estaba dando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas o de Pedro, y yo soy de Cristo. ¿Cómo podía ser eso? Los hermanos de Corinto eran incapaces de mantener la armonía, eran incapaces de alcanzar acuerdos. Y qué gran similitud hay todavía en la actualidad en las congregaciones de cristianos. Es triste también pensar, pero así ha sucedido, que la mayoría de la expansión del evangelio en las ciudades, en los centros urbanos, no ha sido a causa de un factor de multiplicación acordada, convenida y en paz. Mucha de la expansión de la obra del Señor ha sido provocada más por divisiones que por multiplicación. Entonces podemos decir, eso que se daba en Corinto se sigue dando hoy. Pero lo que también podemos ver es que a pesar de que muchas congregaciones nacen como resultado de una división, el Señor de una manera muy especial hace que al final eso obre para bien. Eso obre para bien. Sin embargo, no sería el deseo de su corazón que fuera de esa manera. Vamos a ver este primer problema en 1 Corintios 1, del 10 al 17. Y vamos a tratar de ir evacuando con el tiempo y poco a poco, uno a uno, de todos los problemas de esta iglesia y aprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Voy a leer 1 Corintios 1, del 10 al 17. Estoy escogiendo la versión, la Biblia de las Américas, que por los manuscritos que usa y por el rigor de su traducción, es considerada en este momento una de las mejores calidades de traducción. Y dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis
enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 7 versículos que nos dan mucho para platicar en este momento. Y vamos a empezar. Vamos a definir qué es divisionismo. Antes de empezar con este punto, oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque Pablo escribió esta carta hace casi 2000 años. Gracias, Señor, porque a pesar de que era un problema serio en una iglesia local, en un lugar muy lejano nuestro, es una carta que sigue estando vigente en muchos de nuestros lugares, en muchas de nuestras congregaciones, en muchos de nuestros grupos o reuniones. Ayúdanos, Señor, a entender de lo que vamos a ver hoy, de qué manera podemos nosotros empezar a resolver y empezar a solucionar conflictos de divisiones que surgen entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes, a ser entendidos. Y si algo lo hemos aprendido mal, ayúdanos, Señor, a poderlo desaprender y aprenderlo correctamente, como tu palabra lo enseña. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Pues decíamos, divisionismo es una palabra muy triste que ocurra en el seno de un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, que debería ser un cuerpo totalmente unido. Se puede decir que divisionismo es la tendencia que, y aquí pueden ustedes observar, que va desde una función bastante pasiva a una función bastante activa, que propicia, facilita, promueve, promociona, patrocina, anima, incita o potencia las escisiones o fraccionamientos en el seno de un grupo o comunidad. Esta es la mezcla de definiciones provenientes de varios lugares y también sacado de esta misma carta, esta definición de divisionismo. Así que podemos tener una función pasiva, permitiéndola, ¿verdad? O aceptándola, pero también podemos tener una función muy activa en este proceso de divisionismo, y es promover, promocionar, patrocinar, animar, incitar o potenciar las divisiones, los fraccionamientos. Eso no es correcto. Desde ningún punto de vista, Dios aprueba esto en el seno de la iglesia. ¿Qué dicen otros textos de la Biblia? Y no son los únicos, pero por lo menos son 2 textos. Pablo escribiéndole a Tito y Judas, hermano de Jesús, escribiendo su breve carta. En Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sácalo, expúlsalo. Porque no quiere entender. Ya se le confrontó una vez, una segunda vez, y todo eso, por supuesto, en amor, con firmeza, pero en amor. Pero si no quiere entender, sácalo, porque te puede provocar mayores problemas. Judas 19, solo tiene un capítulo, Judas, versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Tenemos que entender, antes de seguir, que cuando hablamos de iglesia, se puede ver en 2 sentidos. Uno, se puede ver como el cuerpo de Cristo. La iglesia en la Biblia se le llama el cuerpo de Cristo o la esposa del Cordero. Esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está formada
exclusivamente por personas que han puesto su fe en Cristo, que han reconocido su pecado y que han entendido que solamente Cristo, la sangre de Cristo, nos puede salvar. Cada quien que ha tomado esa decisión viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, la otra forma de entender la iglesia es cuando hablamos de una iglesia local. Y ahí nos referimos a un grupo que se reúne en cierta dirección, en cierta ubicación, en cierto tiempo de la semana. Eso es una iglesia local. Y aunque se espera que la gran mayoría de miembros de una iglesia local sean salvos, la realidad es que a una iglesia local llegan muchas personas que todavía no son salvas. Y eso no está mal, eso está bien. Porque muchos de ellos llegan porque tienen el deseo en su corazón de escuchar más, de entender más, de conocer más de eso, que es el mensaje de salvación. Y llegará el momento en que tomen su decisión recibiendo a Cristo en su corazón, aceptando el mensaje de salvación y reconociendo su pecado. Así que sí es normal que en una congregación, en una iglesia local, haya creyentes y no creyentes. El problema es cuando se permite o se tolera que dentro de la iglesia local surjan cosas que no deberían surgir. Y por lo que dice Judas, en el caso de lo que él escribe, los que estaban causando divisiones en el contexto de Judas eran personas no creyentes, eran personas mundanas que estaban dentro de la iglesia local, pero que no pertenecían al cuerpo de Cristo. Y en el caso de Tito, por la amonestación, primera y segunda amonestación, parecería que se refiere a creyentes, tratando de que comprendan que sus acciones no son buenas. Y sin embargo, a pesar de ser creyentes, si realmente no quieren entender y no quieren acatar que lo que están haciendo está mal porque está causando daño a la iglesia, entonces lo mejor es pedirles que se retiren. Tito 3:10. Así que son dos textos que nos muestran otros casos de tratamiento parecido a lo que estaba pasando en Corinto. Y empieza el versículo 10 y dice: os ruego, hermanos, por nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego. Desde el inicio se nota que Pablo tenía bien claro que la conducta no se cambia por decreto. No es que Pablo dijera, decreto que de aquí en adelante todos van a vivir en paz. Así no funciona la conducta humana. Ni Pablo ni Dios pueden cambiar al que no quiere cambiar. ¿Y por qué? Porque Dios, cuando creó al ser humano, le dio libertad de decidir. Y justamente esa libertad de decidir es la que lo llevó a decidir pecar. Y aunque había pecado ya, Dios no le quitó y le continuó dando esa posibilidad de seguir tomando decisiones. Y mucho del sufrimiento, mucho del pecado de este mundo, mucho de la maldad de este mundo viene de esa toma de decisiones. Así que la decisión de cambio debía ser personal. No había otra opción. Y por eso el ruego. Los hermanos de Corinto debían aplicar correctamente su libre albedrío y empezar a resolver este problema. Os ruego, hermanos. Pablo supone en su redacción que le está hablando a creyentes, aunque sabemos que no necesariamente todas las personas que se congregaban en la iglesia local de Corinto eran salvas. Era posible que había muchos que no fueran salvos. La realidad podía ser muy diferente. Cuando habla de nuestro Señor Jesucristo es recordándoles, estamos hablando de un tema de división, o estamos a punto de abordar un tema de división. Recuerden que tenemos una única cabeza. Este cuerpo no se mueve como cada quien quiere. Todo el cuerpo está orquestado por una única cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho que Señor Jesucristo es el nombre más completo de la segunda persona de la Trinidad. Señor es su título.
Jesucristo es una palabra compuesta por Jesús, que es la parte humana, 100% humana de Jesucristo, y Cristo, el Mesías, es la misión que Él vino a hacer, el enviado, el Mesías. Así que Señor Jesucristo es la palabra más completa para nombrarlo a Él. Dice, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros. Cuando Él dice todos, es porque aparentemente este era un problema ya generalizado. Era un grave problema que abarcaba a todos los miembros de la congregación. Todos habían tomado de alguna manera algún bando. De estos supuestos 4 bandos, habían tomado más de algún bando. Y aparentemente también todos eran incapaces de alcanzar consensos. Se entiende que en un grupo diverso de personas haya disensos, o sea, haya puntos sobre los cuales no están de acuerdo, todos. Pero el amor, la madurez, debe llevar a encontrar consensos, puntos en común. La solución tenía que salir del mismo grupo. Nadie más podía imponérselas. Y entonces Pablo apela a su madurez. Y Pablo, basado en que los había capacitado, los había discipulado, él deseaba y esperaba, la expectativa de Pablo era que hubiera madurez. Así que si la había, él está apelando a esa madurez. Que no haya divisiones, que sean capaces de mantener la unidad y la armonía, que sean capaces de hablar sus diferencias, no solo de pelear por sus diferencias, sino de hablar sus diferencias, de razonar, de discutir pacíficamente. Y también un mandato cuando hay divisiones, cuando hay diferencias, y ese se abarca incluso en las relaciones entre hermanos de sangre, entre familia, entre esposos, es que el más maduro de los dos que están en un altercado, que el más maduro ceda. Si ninguno de los dos cede, no se puede llegar a encontrar la paz nuevamente. Así que aunque el más maduro tenga la razón, el mandato es que el más maduro ceda primero para empezar a encontrar acuerdos, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Sino que, por el contrario, estéis enteramente unidos. Eso toca el asunto de que no sea por simple apariencia o por conveniencia, sino que la unidad sea una convicción. El cuerpo, como el cuerpo de Cristo, tiene diversidad de miembros y cada miembro tiene una tarea, cada miembro es diferente, pero todo el cuerpo funciona. Y las diferencias, en vez de obrar para mal, las diferencias deben obrar para bien del cuerpo, porque lo que uno es muy capaz de hacer, quizás otro no es capaz de hacerlo. El que es capaz de hacerlo ayuda a los demás en ese aspecto. Y así cada uno. La variedad, la diversidad, en vez de llevarnos a la división, debe llevarnos al crecimiento, a la ayuda mutua, a la bendición de unos con otros. Que sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, que tengan un sentimiento en común, una convicción común. Efesios 4:4-6 dice, vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Este texto es bien valioso en este momento que estamos viendo unidad, que estamos viendo divisiones. Tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Tenemos una vocación todos, un Padre. Y ese Padre está en todos. Todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador tiene al Espíritu Santo en él. Y el Espíritu revela al Hijo y revela al Padre en nosotros. O sea que si yo tengo al Espíritu Santo en mí, porque yo he creído en Cristo y soy salvo, yo conozco al Padre y yo conozco al Hijo por medio del Espíritu Santo que mora en mí. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé.
Esto es importante. Lo que está diciendo Pablo aquí es, yo no estoy imaginando esto. Yo no solo estoy suponiendo esto. Tengo información muy confiable y es tan claro Pablo que no esconde a su fuente de información, los de Cloé. Los de Cloé son los que me han contado. Y podemos entender que los de Cloé eran gente de la mayor credibilidad dentro de la iglesia local de Corinto, como para que se entendiera que si los de Cloé le habían informado a Pablo, Pablo estaba bien informado de la realidad de lo que estaba pasando. Así que, Cloé, solo para un paréntesis, Cloé es un nombre típico griego de mujer. Y cuando habla de los de Cloé, probablemente se está refiriendo a los creyentes que se reunían, hoy diríamos, en el grupo pequeño o en la célula que se reúne en la casa de Cloé. Era un grupo pequeño probablemente que se reunía en esa casa para alabar al Señor, continuar su crecimiento. No necesariamente en la casa de Cloé estaba la iglesia local de Corinto. Era probablemente un grupo pequeño. Y dice, hermanos míos, y enfatiza que la convicción de Pablo es que esto está sucediendo entre puros creyentes de una iglesia local, la iglesia de Corinto, la iglesia que él amaba, que él había fundado. He sido informado por los de Cloé que hay contiendas entre vosotros. Miren, las divisiones son la puerta de entrada para muchas cosas. Y eso lo vamos a ver aquí en Gálatas. Otra carta que Pablo escribió a otra congregación, la congregación o la iglesia de Galacia, donde el problema central era otro. Ayer el problema central era que estaban regresando otra vez a las cosas de la ley de Moisés cuando ellos ya estaban libres de eso y tenían la ley de Cristo para seguir adelante. Pero ¿qué es contienda? Son peleas, riñas, discusiones, altercados, disputas, batallas. Y podemos seguir con esa lista de palabras tristes. Tristes porque son palabras que están ocurriendo dentro de una congregación de hermanos que supuestamente todos tienen un mismo fin, cumplir la gran comisión, hacer discípulos a todas las naciones, llevando el mensaje de salvación y enseñando cómo se debe vivir. Y en ese enseñar cómo se debe vivir, significa modelarle a las personas a las que le estoy hablando cómo es la vida de un cristiano. Así que las peleas, riñas, discusiones, altercados, disputas y batallas no son un buen modelo. Si yo le enseño eso a una persona que está siendo discipulada por mí, yo no le estoy entonces enseñando cómo es que es la vida en Cristo, sino estoy enseñándole cómo es la vida que no le permite al Espíritu Santo hacer cambios en mí. Eso causa heridas y esas heridas muchas veces son difíciles de sanar. Pasan años para que sanen. Gálatas 5, 16 al 20 dice, andad por el Espíritu. Andad por el Espíritu. Eso significa vivan, que todos sus actos estén guiados, estén regidos, estén gobernados por el Espíritu. Y así no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Dónde está el deseo de la carne? Ese no está externo a mí. Ese siempre está en mí. Pero es el Espíritu que mora en mí, que siendo más poderoso que la carne, y si yo le permito al Espíritu actuar, Él toma control y apacigua esos deseos de la carne, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero, otra vez regresa al concepto de andad. Pero si sois guiados por el Espíritu, eso significa andar por el Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne, si ustedes no refrenan, no le permiten al Espíritu que tome control, entonces esta es la expectativa para ustedes. Esto es lo que se puede esperar de todo creyente que no le permite al Espíritu Santo trabajar en su vida. Estas son las obras de la carne y que son evidentes, notorias, las cuales son, y uno al leer esa lista, uno dice, esa lista no es para creyentes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible?
Pues sí, es una lista para creyentes de las cosas en las que puede caer un creyente verdadero, un salvo, si da rienda suelta a la carne y no permite que el Espíritu lo guíe. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Y en esta parte estamos empezando ya con lo que estaba pasando en ese primer problema. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Todos esos están abarcados en un fenómeno de divisiones. Todos entran en juego. Esos últimos que leímos. De ahí termina con borracheras, orgías y cosas semejantes. Esos son también problemas que había en la iglesia de Corinto, no en el tema de hoy, pero también son problemas que estaban en esa congregación. Así que a esto se arriesga un creyente verdadero cuando da rienda suelta a su carne, a que haya divisiones y todo este conjunto de faltas y de pecados. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Yo me imagino a Pablo diciendo: qué tristeza. Entró por un oído y se le salió por el otro oído. No entendieron. Estos mis hermanos de Corinto, de balde estuve 18 meses con ellos. No entendieron. Porque algunos dicen: soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cefas, soy de Cristo. Y miremos qué dice para cada uno de estos en otros lugares. En 1 Corintios 2, fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Ese era el mandato de Pablo. Pablo no era el líder al que tenía que seguir la iglesia de Corinto. El líder al que tenía que seguir la iglesia de Corinto era Cristo, no a Pablo. Pablo había hecho una función. ¿Y quién era Apolos? Apolos era un natural de Alejandría, o sea, originario de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras, como que fuera un evangelista itinerante. Ese era Apolos, y Apolos seguramente había llegado a Corinto a predicar en los viajes que Apolos hacía. Soy de Cefas. Cefas era muy importante dentro del grupo de los 12, al grado que se aparece primero a Cefas y después a los 12. Jesús. Pero por más importante que Cefas fuera dentro del grupo de los apóstoles que habían sido instruidos por Jesús, él no merecía que se le siguiera a él. Y aún unos decían: yo no soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, sino yo soy del bando de Cristo, como que rebajando a Cristo al mismo nivel que los otros que eran enviados de Cristo a cumplir una tarea. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo no es uno más. Y tampoco a Pablo, Apolos y Cefas los podemos subir a la categoría de Cristo. Y todo eso revela ignorancia, una terrible ignorancia. Y en el versículo 13, Pablo usa un recurso que se usaba mucho en el debate en Grecia, en las discusiones, en la apologética. Los apologistas griegos usaban mucho el recurso de la retórica para reforzar su punto. Y la retórica es hacer preguntas que tienen una respuesta obvia, pero cada una de esas preguntas refuerza el punto que quiero demostrar. Entonces, Pablo aquí hace 3 preguntas retóricas. La respuesta es obvia, es sabida. ¿Está dividido Cristo? Respuesta obvia, no. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Y Pablo está tocando puntos centrales de la doctrina. ¿Está dividido Cristo? No. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Esas 3 preguntas retóricas le van a ayudar mucho a desarrollar la solución a este problema. No, no, no. 3 preguntas retóricas. Quienes crearon los bandos, quienes crearon las escisiones, los fraccionamientos en la iglesia de Corinto, no fue ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro,
y menos Cristo. Ellos, entre ellos, no tenían rivalidades. Podemos leer en otras partes del Nuevo Testamento cómo se apoyaban mutuamente, cómo se complementaban mutuamente. Así que las divisiones no fueron causadas por los líderes en este caso, por los diferentes líderes que los visitaron o que los discipularon o evangelizaron. Eran puramente los hermanos de la congregación, los creyentes o los que se congregaban en la iglesia local, los que habían causado todo este lío. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas. Y así es muchos casos. Miremos la primera pregunta. ¿Está dividido Cristo? Los corintios estaban demostrando una inmadurez total al pretender dividir a la iglesia. El cuerpo de Cristo se conforma, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, se conforma de todos los salvos desde el día de Pentecostés hasta que Cristo venga por su iglesia. Y claro, tiene muchísimos miembros complementarios, equipados. ¿Quién equipa a cada miembro del cuerpo de Cristo? No soy yo, yo no me autoequipo. Es el Espíritu Santo el que le da a cada quien. Y la Biblia es muy clara, y Pablo es muy claro. Él reparte como él quiere. Podemos decir como se le da la gana. Pero a él se le da la gana repartirle a cada quien, pero basado en algo que él sabe. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es omnisciente. Lo sabe todo, lo entiende todo, lo conoce todo. Entonces, él sabe qué es lo mejor que yo puedo producir. Y entonces me equipa para eso. Y no todos tenemos las mismas cualidades. Gracias a Dios. No todos hacen lo mismo. Gracias a Dios. Y Pablo, más adelante, vamos a verlo. Pone el ejemplo del cuerpo. No todo el cuerpo es mano. No todo el cuerpo es ojo. No todo el cuerpo es nariz. No todo el cuerpo es oído. Gracias a Dios. Porque entonces la diversidad de funciones en el cuerpo nos ayuda. Pero dice, ¿está dividido Cristo? No. Hay miembros equipados diferentemente, pero los miembros equipados de esa manera es para que se ayuden unos a otros. Romanos 12:5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Nos apoyamos, nos ayudamos, cooperamos. La segunda pregunta retórica, que la respuesta es un no. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? Y esa debería ser casi que obvia. El punto doctrinal ahí, demasiado claro. Sin embargo, estos hermanos aparentemente estaban olvidándolo, porque seguían a un hombre en vez de seguir a Cristo. Y el mandato de Cristo en la Gran Comisión es, vayan y hagan discípulos, no suyos. El hacer discípulos es discípulos de Cristo. Así que, ¿fue Pablo crucificado por vosotros? Ignorancia en la doctrina. Cristo es el único que podía ser crucificado. Era el único cordero perfecto. Nadie en toda la humanidad calificaba como Cristo sí calificaba. Entonces, Él es singular, es único y nadie más puede tomar su lugar. No como los hermanos ahí decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Ninguno de ellos tres calificaba para ser el líder al que debe seguir la iglesia. También Cristo es el único que puede perdonar pecados. Dios es el único que puede perdonar pecados. Y es el único de quien viene la salvación también. Es el único al que debemos lealtad incondicional. Todo eso lo estaban descuidando y estaban distorsionándolo los miembros de esta iglesia local. En Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ese es el proceso de transformación de una persona
que ha sido salva. Cristo vive ahora en mí. Ya no soy yo. La tercera pregunta retórica con respuesta no es, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí hay un punto importante. Estaban usando un mandato de Cristo, una ordenanza de Cristo. La estaban usando, pero con un despropósito. Estaban arruinando el propósito por el cual Cristo dijo, bautícenlos, bautícense. Y eso nuevamente vuelve a demostrar ignorancia. Cuando uno toma algo que dice la Biblia que se haga, pero algunos toman eso y le cambian el propósito, le cambian el sentido. La respuesta no es desechémoslo porque le cambiaron el propósito. No, es arreglemos el propósito original. ¿Cuál era el propósito original? El bautismo es una ordenanza de Jesús. Quedó en la gran comisión. Quedó en lo último que él dijo antes de partir a los cielos. Si no hubiera sido relevante, no lo hubiera dicho. Ahora, ¿por qué lo puso? No lo puso para que cada quien que sea bautizado le deba lealtad al que lo bautizó. Ese no era el propósito de Cristo. Que de ahí en adelante le sean leales al que lo bautizó. Malo, ese no es el propósito. Que una persona crea que algo que está inventando es verdad, eso no convierte en verdad a eso. Que alguien crea que el bautismo es para deberle lealtad a una persona, a un ser humano, eso no convierte en verdadero eso. Eso lo está creyendo él, pero no es así. Y no importa cuán sinceramente creamos un error. Si es error, es error. Aunque haya sinceridad. ¿Para qué servía entonces el bautismo del que Cristo habló que se hiciera con todo nuevo creyente? Que dice Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un texto trinitario que aparte nos recuerda que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál era el propósito del bautismo? Y ese sigue siendo hoy todavía y no se entiende muchas veces. El bautismo servía para dar testimonio público de que nosotros ya somos de Cristo, somos de Él, le seguimos a Él y tratamos de vivir de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué sucede cuando hacemos un testimonio público? Hace lo que a muchas personas no les gusta. A muchas personas no les gusta salir del anonimato. Muchas personas que ya son salvos pasan una vida completa de anonimato frente al mundo, al grado que nadie sabe que son creyentes, que son verdaderos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque ocultan eso. Y ese no es el propósito. Entonces, el bautismo lo que hace evidente, saca a luz, me identifica como un discípulo de Cristo, me saca de la posición cómoda de ser un cristiano en secreto y convertirme en un cristiano público. ¿Qué consecuencias tiene hoy en día el decir públicamente yo soy de Cristo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con los compañeros de negocios? ¿Qué consecuencias tiene? Que de ahí en adelante me van a estar observando. Constantemente van a estar observando mi conducta, mis decisiones, mi desempeño. Pero eso no es malo. Eso no es malo. Si yo realmente estoy tratando de vivir la vida de acuerdo a lo que Cristo manda, que los demás me tengan en la mira, eso no es malo. Eso me ayuda. Pero que salga yo de la mira de todos porque me mantengo escondido en el anonimato, eso no me ayuda. Porque me simplifica el poder pecar. Así que el bautismo tenía ese propósito, pero además
en tiempos de Pablo, quien se bautizaba en público tenía consecuencias graves. Podía él ser desechado de su familia, desheredado e incluso perseguido, porque ya sucedió así. Tiempos después de esta persecución, de esas primeras persecuciones, vinieron edictos de Roma, del imperio, en donde cualquiera que públicamente dijera que era un cristiano ya era objeto de persecución. Mientras nadie lo acusara, mientras nadie lo persiguiera, podía estar tranquilo. Pero el momento que alguien lo acusaba, de que alguien lo sentenciaba como un cristiano, ya era posible perseguirlo legalmente en el Imperio Romano. Así que bautizarse, a diferencia de hoy, que legalmente no tiene ninguna consecuencia, en ese tiempo sí. Y sin embargo, los hermanos lo hacían. ¿Por qué? Porque había convicción profunda de a quién quiero seguir y por quién, si se necesita, por quién quiero morir. Eso ya no existe hoy. En muchos casos ya no existe. Y tenemos que tener bien claro que el bautismo, ese acto que Cristo mandó que se hiciera para que la gente se identifique con Él en público, ese acto no me salva. Ese acto no completa la obra de salvación, que está incompleta a menos que me bautice, tampoco. No me obliga a seguir a un líder o pastor, el ser bautizado por ese líder o por ese pastor. No me obliga a pertenecer a una iglesia local en donde me bauticé. Tampoco me obliga a pertenecer a una denominación donde yo me bauticé. Ese no es el propósito del bautismo, crear vínculos de permanencia permanente a estructuras humanas. Es decir públicamente, yo soy de Él. Así que Pablo dice, tratando de hacer memoria, porque no lo tenía en perfil alto, eso de estar bautizando no era el propósito principal de su ministerio. Dice, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ah, y también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé, algo así, que no me acuerdo. No me obliguen a acordarme cosas que para mí no eran la esencia de mi trabajo. No sé si bauticé a alguno. Pablo no llevaba una base de datos de los bautizados por él para que le rindieran a él lealtad. No era la esencia de su ministerio. Ni lo recordaba bien. La redacción de ese texto nos denota, ni se recordaba muy bien de a quienes había bautizado. Pero él daba gracias, seguramente, que bautizó a pocos, porque otros hermanos también podían bautizar a hermanos, no solamente Pablo. Bautizó a pocos porque estaban usando el bautismo con un despropósito. Y Pablo dice, gracias a Dios, bauticé a poquitos. Y a los pocos que me acuerdo, sé quiénes son y sé que no están metidos en ese lío. Había estado 18 meses y no habían aprendido. Bautizar es importante. Sí, es importante. Porque es una ordenanza de Jesús y nos sirve para identificarnos y nos ayuda a vivir una vida cristiana más en perfil alto, más de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí es importante, pero no es esencial. ¿Por qué decimos que no es esencial? Y es donde hay que reconocer entre lo importante y lo esencial. Porque el bautismo no obra para salvación. ¿De qué sirve que alguien se bautice si no ha creído en Cristo como su Salvador? Simplemente es un chapuzón en agua. Es sumergirse en agua, mojarse y ya estuvo. No sirve de nada. Lo esencial es ser salvo. Y entonces, como resultado de ya ser salvo, entonces yo tomo la decisión, yo quiero decir públicamente que ahora vivo para Cristo. Y si se necesita, voy a sufrir por Él. Y si se necesita, voy a morir por Él. Y si pierdo mis propiedades, en tiempo de Pablo, ¿verdad? Si pierdo mis propiedades, si la familia me desecha, si me desheredan, me desconocen, no importa ya, porque encontré algo mejor. Encontré a Cristo, mi Salvador. Nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
Y si lo dicen, es falso. Es falso. Ser bautizado por alguien no significa ser bautizado en el nombre de ese alguien. Que Pablo haya bautizado no significa que hayan sido bautizados en el nombre de Pablo, como algunos estaban diciendo. Yo fui bautizado en el nombre de. Si no lo estuvieran diciendo, Pablo no lo hubiera mencionado en sus preguntas retóricas. Pero eso se estaba diciendo, eso era lo que estaba circulando, la doctrina elaborada por los hermanos, destruyendo la sana doctrina que le había explicado ya Pablo a ellos. Eso es lo que estaban propagando. Había una mala interpretación. Y Pablo deja entrever que dentro de esa mala interpretación también hay una mala intención. Una intención de causar destrucción. Porque esa es la metodología de Satanás muchas veces. Es causar división. Hasta en el mundo se usa como una estrategia en la división. Divide y vencerás. Ese es un principio de cómo destruir al enemigo. Divídelo y lo vas a vencer. Pero no es así entre los creyentes, entre los salvos. No debe ser así. Aunque sea eso, una realidad en el mundo, no es para los creyentes. Cristo no me envió a bautizar. No me envió a eso, principalmente. La gran comisión fue dada por Cristo a la iglesia y eso es lo que regía el trabajo de Pablo, hacer discípulos de todas las naciones. Por eso se movía a la región de Asia, a la región de Macedonia, a Roma, en Palestina. Él se movía en muchas regiones, en varios viajes misioneros que hizo. Iba a las naciones, ¿para qué? A ser discípulos de Cristo. Pero no los dejaba abandonados como bebés, con una paternidad irresponsable. Los identificaba públicamente o miraba que se bautizaran, porque ese era el mandato de Cristo. No necesariamente que lo hiciera. Pero luego dedicaba tiempo. Así lo hizo en Corinto, así lo hizo en Éfeso, así lo hizo en Galacia, en cada una de esas regiones. Les enseñaba, les enseñaba, les enseñaba ¿a qué? A vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. No era puro conocimiento intelectual. Sin embargo, era una decepción para Pablo, que habiendo enseñado tanto tiempo, estuviera pasando esto en una iglesia que amaba tanto. En una región de la cual el mismo Señor le dijo a Pablo, no te muevas de aquí, nadie te va a poder hacer daño. Hay mucho pueblo mío aquí. Hay mucha gente que está esperando ser salva aquí. No te vayas, nadie te va a poder hacer daño. Y por eso pudo durar tanto tiempo sin persecución, hasta que finalmente tuvo que salir huyendo por un gran alboroto que se dio ahí. Pero Dios amaba esa región y la había dotado. Así que, ¿cuál es nuestro mandato? Hacer discípulos de Cristo, bautizarlos para ayudarlos a salir del anonimato y que estén en perfil alto y les ayude a vivir su vida cristiana. Enseñarles para que conozcan su voluntad, la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios y que guarden, o sea, que aprendan a practicar. ¿Y cómo yo enseño que aprendan a practicar? Modelando. Si yo no modelo, soy un mal maestro. Soy como los fariseos, que dicen y no hacen. Y Jesús decía, miren, estos fariseos, háganles caso. Todo lo que dicen es bueno, buena doctrina. Ya vimos que el fariseísmo era una corriente de buena doctrina, buena interpretación. Pablo venía de ahí, pero la práctica que ellos tenían era terriblemente mala. Entonces Jesús decía de los fariseos, hagan lo que ellos les están enseñando que deben hacer, pero no hagan lo que ellos les están mostrando que hacen con su vida, porque dicen y no hacen. Eso estaba pasando exactamente con la iglesia de Corinto. Dicen y no hacen. ¿Por qué? El no creyente miraba hacia adentro de la congregación. Uy, qué horror. Divisiones, peleas, riñas, bandos, sectarismos. Aparte de todo el montón de problemas extras que vamos a ver. Así que el ministerio de Pablo era predicar el evangelio.
el mensaje de salvación era prioritario para él. ¿Y cuál era el mensaje? El Mesías vino, el Mesías predicó, el Mesías murió y el Mesías resucitó. Esa era la llave que durante tanto tiempo le hizo falta a Pablo y al fin la entendió. La clave de todo lo que yo sabía, pero no entendía, era el Mesías, era Jesucristo. Ese es el mensaje prioritario de Pablo. Y eso es a lo que él se dedicó. Y Pablo dice claramente aquí, no lo hice con palabras elocuentes, no usé todos los instrumentos del debate, ni de la filosofía, ni de la elocuencia griega, de lo cual en toda esta región hacen tanto alarde. No. Pablo podía haber agregado ahí, cometí ese error en Atenas de querer entrar usando recursos más elaborados. ¿Cuántos se convirtieron en Atenas? Pocos, muy pocos. En ese debate que él tuvo en el Areópago, muy pocos se convirtieron. Y entonces él se movió, y mientras se movía de Atenas a Corinto, él iba pensando en un cambio de estrategia. Y Dios lo movió a enfocarse solamente en el mensaje de la cruz. Solamente el mensaje de la cruz, nada de elocuencia filosófica ni de conocimiento académico. El mensaje de la cruz es suficiente. Y si eso no lo enfatizo, y si lo que hago es énfasis en mi elocuencia, en mi capacidad académica, en mis recursos intelectuales, entonces estoy minimizando el mensaje de la cruz. Y no se trata de eso. Él no tenía tiempo para entrar en discusiones inútiles. Y a los filósofos y a los apologistas les encantaba entrar en discusiones interminables. Como hoy, por ejemplo, hacen alarde de grupos que les encanta el debate y la discusión, el debate y la discusión sobre temas intrascendentes. Desde el punto de vista de la eternidad, son temas intrascendentes en los que se desperdicia tanto tiempo, cuando el mensaje de Cristo es lo trascendente. Lo importante no eran los argumentos bien pensados. Lo importante era la cruz de Cristo. Y aquí solo quiero hacer la salvedad. No estamos hablando de la herramienta que fue utilizada para dar muerte a Cristo, sino lo que sucedió en esa cruz. En esa cruz, el Cordero perfecto, el Cordero perfecto, el único que podía ser clavado en esa cruz por mi pecado, en esa cruz entregó la vida, en esa cruz derramó su sangre, en esa cruz murió, fue descolgado, muerto de esa cruz y llevado a un sepulcro. Ese es el mensaje trascendental. Ese es el mensaje que nosotros no debemos olvidar. El símbolo tal vez sea útil para recordar, pero el símbolo fuera de eso no tiene mayor trascendencia. Es Cristo, muerto, y también dejarlo muerto tampoco es trascendente. Lo importante acá es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Saben qué es importante de todo esto, mis queridos amigos, hermanos y los que se están conectando? Es que el tiempo se agota. El tiempo se agota. Cada día que pasa puede ser nuestro último día de vida. Y si yo postergo y postergo y postergo una decisión por la cruz de Cristo, yo estoy poniendo en riesgo la eternidad, mi eternidad. Y es que las decisiones que tienen impacto eterno se toman aquí, en vida. Mientras yo tengo vida, puedo tomar decisiones. Pero cuando ya he perdido la vida, ya no puedo tomar decisiones. Así que si yo entiendo, si lo que estamos viendo aclara en mi mente que me hace falta tomar una decisión, que lo que tengo yo es una costumbre, una religiosidad, una tradición
una cultura de asistir a la iglesia porque siempre he ido, porque ahí es donde conozco a mis amigos, ahí es donde conozco a mucha gente. Eso no son razones válidas. Pero si yo no he hecho mi decisión por Cristo, si yo entiendo que nunca me he parado a pensar que soy un pecador y que por la condición de pecador estoy condenado y que no voy a salir de ahí si no es aceptando la oferta de salvación que Cristo hace. Si yo nunca he hecho eso, estoy jugando con fuego. Literalmente estoy jugando con fuego, porque el tiempo se agota. Y tu tiempo para tomar una decisión también se agota. No dejes para mañana eso que puedes hacer hoy, esa decisión. De ahí en adelante, te queda un camino largo por recorrer en donde vas a ir mejorando y perfeccionando con la ayuda del Espíritu Santo que ya va a morar en ti para dominar esa tendencia a hacer lo malo. No lo vas a hacer con tus fuerzas. No vas a ser tú el que va a poner todos los insumos para cumplir la voluntad de Dios. No. Tienes que tomar una decisión primero para salvación y luego tienes que tomar una decisión permitiendo al Espíritu Santo transformar tu vida. Y Él lo va a hacer. Pero no dejes para mañana esa decisión. Hazla pronto. El tiempo se agota y no hay más tiempo. Así que en conclusión, las divisiones en la iglesia local de Corinto demostraban una ignorancia doctrinal de ese grupo de personas, ignorando que somos un cuerpo con una cabeza y múltiples miembros. Demostraban una inmadurez espiritual, porque el maduro espiritualmente da fruto, cede, busca la paz, es pacificador. Cuando leemos Gálatas 5, 22 y 23, ahí encontramos que la pacificación es importante y es parte del fruto. Y también demostraban malicia, egoísmo. Demostraban que ellos estaban siendo dominados por la carne. Y en vez de dominar la carne los estaba dominando. ¿Por qué? Porque no permitían que el Espíritu les ayudara a dominar la carne y que el Espíritu les ayudara a dar fruto. No lo permitían. Eso solamente se puede lograr con el poder del Espíritu Santo. No hay otra opción. Que Dios los bendiga y quisiera orar para terminar. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque cada problema que veamos en esta carta de Corinto nos va a enseñar mucho a nosotros como hijos tuyos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no somos perfectos, que hay mucha carnalidad en nosotros si la permitimos, pero también sabemos que el poder de tu Espíritu es increíblemente superior a esa carnalidad y que si nosotros permitimos que tú nos transformes, tú nos vas a ayudar. Y si en nuestros grupos hay peleas, hay riñas, hay divisiones, hay pleitos, hay egoísmos, hay sectarismos, ayúdanos, Señor, a que como grupo los más maduros empiecen cediendo para que esto se pacifique. Y luego que ya haya paz, empecemos un trabajo de recordar los rudimentos de la doctrina que nos deben llevar a entender que somos uno, que no somos diferentes cuerpos, somos un mismo cuerpo, somos diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo y cada uno con funciones especiales. Gracias, Señor, porque Pablo escribió esto para esta iglesia problemática, pero esa iglesia representa a la mayoría de iglesias de hoy en día. Y nos representa también a nosotros como creyentes, que muchas veces descuidamos esa salvación tan grande que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, te bendecimos y oramos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Amén.